El doctor dijo respira profundo y deslizó su mano más abajo, rozando la curva de mi cadera con una lentitud que me dejó sin aliento. No era un examen rutinario. Era una declaración de guerra contra todos mis secretos enterrados en las arenas de Tarragona. En ese instante, mientras el sol se filtraba a través de las persianas de su consulta en el casco antiguo, supe que Rubén no era solo un médico, era el catalizador de mi ruina. O quizás de mi salvación. Mi nombre es Alejandro. Y en aquellos días de finales de primavera del 2023, Tarragona era para mí un laberinto de recuerdos que dolían como el salitre en una herida abierta. Nacido y criado en esta ciudad de ruinas romanas y playas olvidadas, había huido a Barcelona años atrás para escapar de la asfixia familiar. Pero la vida, caprichosa como el viento del levante, me había devuelto aquí como un náufrago. Mi madre, con su devoción católica inquebrantable, me había rogado que regresara para cuidar de mi padre, postrado por un cáncer que devoraba sus pulmones como el mar se traga las barcas en una tormenta. Eres el único hijo varón, Alejandro. La familia es sagrada. Me repetía ella por teléfono. Su voz un eco de las misas en la Catedral de Santa Tecla. ¿Sagrada? Sí. Pero hipócrita, nadie en mi familia sabía que yo era gay. Que mis noches en Barcelona habían sido un torbellino de cuerpos anónimos y besos robados en garitos de gracia, lejos de los ojos juzgadores de Tarragona. Aquella mañana, el aire olía a jazmín y a mar. Y yo caminaba por el Rambla Nova con el peso de una resaca emocional. Mi padre empeoraba. Y el médico de cabecera, un viejo amigo de la familia, me había remitido a un especialista en el hospital de Sant Joan de Déu. No esperaba encontrarme con Rubén. Él entró en la sala de espera como un vendaval mediterráneo, alto, de hombros anchos bajo la bata blanca, con el cabello negro peinado hacia atrás y una barba incipiente que acentuaba la curva de su mandíbula. Sus ojos, de un verde oliva que recordaba los viñedos de Priorat, se posaron en mí con una intensidad que me hizo olvidar por qué estaba allí. Señor López. ¿Alejandro? Pase. Por favor. Su voz era grave, con ese acento tarraconense que arrastra las R's como olas en la playa de la Rabasada. En la consulta, el aire era denso, cargado de antiséptico y algo más, electricidad. Me pidió que me sentara en la camilla. Y mientras revisaba mi historial, un chequeo rutinario por el estrés que me carcomía desde mi regreso, sus dedos rozaron accidentalmente mi muñeca. ¿O no fue accidental? ¿Fuma? ¿Señor López? Preguntó. Pero sus ojos decían otra cosa. Negué con la cabeza. Y entonces vino el mandato, respira profundo. Obedecí, inflando el pecho. Y su mano, enguantada pero cálida, descendió por mi torso, palpando, explorando. Cuando llegó a la cadera, el guante se arrugó ligeramente. Y su pulgar se demoró un segundo de más. Mi corazón latió como un tambor en las fiestas de la Merced. Levanté la vista. Y allí estaba, una sonrisa fugaz, cómplice, que borró la línea entre profesional y prohibido. Salí de allí con una receta en la mano y un fuego en las venas. Rubén me había dado su número por si surge alguna urgencia, dijo. Pero ambos sabíamos que no era por el cáncer de mi padre. Aquella noche, en el piso heredado en el barrio del Serrallo, donde el olor a pescado frito se colaba por las ventanas, le escribí. Gracias por la consulta. Fue reveladora. Su respuesta llegó en segundos, lo mismo digo. ¿Cena en la Sarsa mañana? Olvídate de las urgencias médicas. ¿La Sarsa? Un restaurante escondido en las callejuelas de l'Eixample.
Con mesas al aire libre y vino de la Do Tarragona. Acepté. Y así comenzó todo, un torbellino de cenas robadas. Paseos por el partal del Mediterráneo al anochecer. Y besos que sabían a sal y a vino moscatel. Rubén era todo lo que Tarragona no debería ser, libre. Audaz. Sin ataduras. Hijo de pescadores del puerto. Había estudiado medicina en Barcelona para volver y abrir su propia consulta. Desafiando el conservadurismo de esta ciudad que aún susurraba sobre los pecados, en las tertulias de la Plaza de la Font. Aquí la gente vive con una mano en el rosario y la otra en el bolsillo. Me dijo una noche. Mientras fumábamos en la playa de Sabinosa. Con las luces de Salou parpadeando en el horizonte. Él no ocultaba nada, salía del armario a los 18. Marchas del orgullo en Barcelona. Amigos que lo adoraban. Yo. En cambio. Era un cobarde. Mi familia. Con sus cenas dominicales llenas de pateras y oraciones. Me vería como una aberración. Eres como yo. Alejandro. Solo necesitas un empujón. Insistía él. Y sus besos eran ese empujón. Profundos. Urgentes. Como si el mar nos reclamara. Pero los secretos tienen raíces profundas en Tarragona. Una semana después de nuestra primera cena. Mi hermana mayor. Marta. Me llamó histérica. Papá está mal. Alejandro. Ven ahora. Corrí al hospital. Y allí. En la UCI. Lo encontré conectado a tubos. Su rostro demacrado como una estatua romana erosionada por el tiempo. Mi madre lloraba en el pasillo. Aferrada a su crucifijo. Es la voluntad de Dios. Murmuró. Rubén estaba de guardia esa noche. Me vio en la sala de espera. Con los ojos hinchados. Y me llevó a un rincón apartado. Lo siento. Susurró. Abrazándome. Su cuerpo contra el mío era un bálsamo. Pero también un riesgo. Alguien podía vernos, una enfermera. Un vecino. Me aparté bruscamente. No aquí. Rubén. Por favor. Él frunció el ceño. Herido. ¿Cuándo? ¿Entonces? ¿En las sombras eternas? Esa noche. Mientras velaba a mi padre. El conflicto me devoraba. Amaba a Rubén con una ferocidad que me aterrorizaba, sus risas en las tabernas del barrio del Óleo. Sus manos trazando mapas en mi espalda bajo las sábanas de mi piso. Pero Tarragona era un pueblo disfrazado de ciudad, los chismes volaban como gaviotas sobre el puerto. Si salía del armario. Destruiría a mi familia en el peor momento. Mi padre. Agonizante. Siempre me había visto como su heredero, el que continuaría la tradición familiar de la carpintería en el taller del puerto. Sé hombre. Hijo. Me decía de joven. Sin saber que mi masculinidad era un disfraz frágil. Días después. En una de nuestras escapadas a las calas de Altafulla. Le confesé parte de mi verdad. Estábamos tumbados en la arena. El sol quemando nuestra piel. Y el rumor de las olas como un secreto compartido. Tengo miedo. Rubén. Mi familia no lo entenderían. Él se incorporó sobre un codo. Su mirada perforándome. El miedo es el verdadero cáncer. Alejandro. Yo lo sé, perdí amigos cuando salí. Mi padre no me habló en un año. Pero valió la pena. Tú vales la pena. Me besó entonces. Lento. Deliberado. Y por un momento creí que podría ser valiente. Pero el teléfono vibró, mi madre. Tu padre pregunta por ti.
Ven solo. ¿Solo? Como si Rubén fuera una sombra que debía esconder. La tensión crecía como una marea alta. Rubén empezaba a impacientarse, yo a mentirle. Le decía que estaba con amigos del trabajo cuando pasaba horas en el hospital. Fingiendo normalidad ante mi familia. Una noche. Después de una discusión en su piso, un ático con vistas al anfiteatro. Lleno de libros de poesía catalana y botellas de cava. Me gritó, «Eres un fantasma. Alejandro. ¿Quieres esto o no?» Salí dando un portazo. El corazón hecho trizas. Y caminé hasta el amanecer por las murallas romanas. Donde el viento del gregal me azotaba como un reproche. Poco sabía que ese portazo era solo el principio. Mi padre empeoraba. Y en su delirio. Confesó algo que lo cambiaría todo, un secreto familiar enterrado desde la posguerra. Cuando Tarragona era un nido de franquistas y represalias. Hijo, tu abuelo no era quien creíamos. Palabras entrecortadas. Pero suficientes para sembrar la duda. Investigué en silencio. Revolviendo cajones en el taller familiar. Y encontré cartas amarillentas, mi abuelo. Un republicano oculto. Había tenido una aventura con un hombre durante la guerra civil. Un amor prohibido. Silenciado por la vergüenza. ¿Ironía? Mi sangre llevaba el mismo estigma. Rubén y yo nos reconciliamos en una noche de lluvia torrencial. Típica de la costa tarraconense. Me recogió en su coche frente al hospital. Empapado hasta los huesos. No puedo perderte. Murmuró. Y en su cama. Bajo el trueno. Nos entregamos con una urgencia desesperada. Sus manos. Esas mismas que habían palpado mi cadera en la consulta. Ahora exploraban sin guantes. Sin barreras. Te amo. Susurró por primera vez. Y yo. Ahogado en lágrimas. Respondí lo mismo. Pero el amor. ¿En Tarragona? Es un huésped traicionero. Los días siguientes fueron un idilio frágil. Tejido con hilos de esperanza y mentiras. Rubén me llevaba a explorar los rincones olvidados de Tarragona, el acueducto del diablo al atardecer. Donde el agua susurraba secretos antiguos, las bodegas de Reus. Probando garnachas que nos embriagaban y nos acercaban. Hablábamos de todo, de su infancia pescando con su padre en el Mediterráneo. De cómo el mar le había enseñado la paciencia, de mis años en Barcelona. Huyendo de las expectativas familiares como un contrabandista en la noche. Eres como el pont del Daimiel. Me dijo una vez. Riendo. Mientras escalábamos las piedras del acueducto. Fuerte. Eterno. Pero con grietas que solo yo veo. Sus palabras me herían y me sanaban, me hacía sentir visto. No juzgado. Pero el cáncer de mi padre avanzaba como una sombra implacable. Mi madre. Con su fe inquebrantable. Organizaba novenas en la Basílica de Santa Tecla. Invitando a tías y primos que llenaban la casa con sus murmullos piadosos. Dios lo curará si nos lo ganamos. Decía ella. Ignorando que yo pasaba las noches con Rubén en lugar de rezar. La culpa me roía, ¿era mi pecado el que aceleraba la muerte de mi padre? En las cenas familiares. Fingía ser el hijo perfecto. Contando anécdotas banales del taller, hoy restauré una puerta del siglo XVIII. Mamá. Mientras mi mente volaba a los brazos de Rubén. Marta. Mi hermana. Me observaba con sospecha. Estás cambiado. Alejandro. ¿Qué te pasa? Nada. Le respondía. Pero sus ojos decían que no me creía. Una tarde. Mientras ayudaba a mi padre a caminar por el jardín trasero, un patio empedrado con limoneros que olían a infancia.
Él me tomó la mano con debilidad. Hijo, sé lo que sientes. Mi corazón se detuvo. ¿Lo sabía? ¿Sobre Rubén? Pero no, habló de su propio pasado. De un amor juvenil truncado por la dictadura. Amaba a un chico del pueblo vecino. Durante la posguerra. Nos veíamos en las cuevas de la costa. Pero el miedo lo mató todo. Lágrimas rodaron por sus mejillas surcadas. No cometas mi error. Alejandro. Vive. Aquellas palabras fueron un terremoto. Mi padre. El hombre más macho que conocía. Había cargado con el mismo secreto. ¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué vivió en la negación? Corrí a contárselo a Rubén esa misma noche. Lo encontré en su consulta. Terminando con un paciente. Cerró la puerta. Y entre sollozos. Le narré todo. Él me abrazó. Fuerte. Como si pudiera absorber mi dolor. Tu padre es más valiente de lo que crees. Y tú lo serás. Hicimos el amor allí mismo. Sobre el escritorio. Con la urgencia de quien teme que el mundo se acabe. Sus gemidos ahogados contra mi cuello. El sabor salado de nuestras pieles, era poesía viva. Un himno a lo prohibido. Después. Tumbados en el suelo. Con la alfombra persa arrugada bajo nosotros. Planeamos un futuro. Cuando tu padre mejore. Nos iremos. ¿A Barcelona? ¿O a Madrid? Empezaremos de cero. Asentí. Pero en mi pecho. La duda era un puñal. La traición llegó de la forma más insidiosa, un malentendido que se hinchó como una ola traicionera. Marta. Siempre curiosa. Había visto mi coche aparcado cerca de la consulta de Rubén una noche. Al día siguiente. Me confrontó en el taller. ¿Qué haces con el doctor Vidal? ¿Es por papá? Mentí torpemente, solo consultas. Pero ella. Con su instinto de hermana mayor. Husmeó. Encontró un mensaje en mi teléfono, lo había dejado cargando en la cocina familiar, te echo de menos. Ven esta noche. R. Asumió lo peor, que Rubén me estaba seduciendo por compasión. O peor. Por lástima al paciente terminal. Es un abusador, un médico que se aprovecha de la vulnerabilidad. Gritó. Y antes de que pudiera explicarme. Corrió a contárselo a mi madre. El escándalo estalló como una procesión de Semana Santa enloquecida. Mi madre. Histérica. Me llamó al hospital. Alejandro. Dios mío. ¿Qué has hecho? Ese hombre es un demonio. La encontré en la capilla del hospital. Arrodillada. Rodeada de rosarios. Marta dice que te está manipulando. Por el estrés. Por tu padre. Las palabras se le atragantaban. Pero el horror en su rostro era claro, no era solo el abuso percibido, era el subtexto. El que implicaba mi cercanía con otro hombre. Negué todo. Furioso. Pero el daño estaba hecho. Esa noche. Rubén me llamó, tu familia ha presentado una queja formal en el colegio de médicos. Dicen que estoy violando la ética profesional. Su voz era un hilo tenso. ¿Qué coño pasa? ¿Alejandro? ¿No confías en mí? La discusión fue brutal. Por teléfono. Mientras yo paseaba por la playa de la Sabinosa bajo una luna menguante. No es eso, es un malentendido. Marta vio un mensaje. Pero él no escuchaba. Un malentendido, ¿y por qué no les dijiste la verdad, que nos amamos, porque sigues escondiéndote? Como un cobarde. Colgó.
Y yo me quedé allí, con las olas lamiendo mis pies, sintiendo que el mar se tragaba mi alma. Al día siguiente, intenté verlo en la consulta. Pero una enfermera me bloqueó: el doctor Vidal no atiende casos personales hoy. Excluido. Como un paria en mi propia ciudad. La depresión me envolvió como la niebla del amanecer en el delta del Ebro. Dejé de comer. De dormir, el taller se convirtió en una prisión donde tallaba madera sin alma. Mi padre, desde su cama, notaba mi tormento. Ve con él. Hijo. El amor no espera. ¿Pero cómo? La queja había escalado, colegas de Rubén murmuraban en los pasillos del hospital. Y un artículo anónimo en el Diario de Tarragona insinuaba irregularidades éticas en consulta privada. Rubén se aisló, sus mensajes se volvieron fríos. Esporádicos. Necesito espacio. Esto me está destruyendo la carrera. Cada palabra era un latigazo. En un arrebato de desesperación, decidí confrontar a Marta. La encontré en su casa, en el barrio de San Francesc, con un café en la mano y una expresión de triunfo piadoso. Lo hice por ti, Alejandro. Ese hombre te estaba usando. La abofeteé, no fuerte, pero lo suficiente para que el silencio cayera como plomo. No sabes nada, lo amo. Las palabras salieron solas. Un vómito de verdad. Ella palideció. ¿Amas a un hombre? Madre de Dios. Lloramos juntos entonces. Un llanto catártico. Pero el daño era irreversible. Ella juró silencio. Pero Tarragona es un tam-tam de chismes. Al día siguiente, mi madre me miró con ojos nuevos, llenos de una pena que dolía más que la ira. Rubén y yo nos encontramos por casualidad en la festa major de San Magí. En las fiestas del barrio. La plaza bullía de gente, castells tambaleantes. Sardanas danzadas con pasión. El aroma de las cocas de San Juan. Él estaba con amigos. Riendo. Pero su mirada se cruzó con la mía y se endureció. Me acerqué. El corazón en la garganta. Por favor. Hablemos. Nos escabullimos a un callejón estrecho, donde las luces de las farolas proyectaban sombras largas. ¿Qué quieres? ¿Alejandro? ¿Más mentiras? Lo besé entonces. Desesperado. Con el sabor de la pólvora de los petardos en el aire. Él respondió al principio. Feroz. Pero se apartó. No. No así. O todo. O nada. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. ¿Elige? Elegí mal. O eso creí. Volví a casa, prometiéndome ser valiente. Pero el destino intervino. Mi padre murió esa noche. En medio de la fiesta. Solo en su cama. El teléfono sonó como un veredicto: ven ahora. Corrí. Y en el hospital, mientras firmaba papeles con manos temblorosas, vi a Rubén en el pasillo. Con la bata salpicada de sangre, no de mi padre, sino de un accidente. No nos miramos. El duelo me consumió, el funeral en la catedral. Con el incienso ahogando mis sollozos. Mi madre aferrándome como a un salvavidas. Ahora eres el hombre de la casa. Alejandro. Hombre. La palabra me asfixiaba. Semanas pasaron en un borrón de negro luto. Rubén desapareció de mi vida, su consulta cerrada por vacaciones. Su número bloqueado. Investigué. Y descubrí la verdad que me destrozó: se había mudado temporalmente a Barcelona.
huyendo del escándalo. Pero no solo. Un amigo común me lo contó en un bar del puerto: Rubén está con alguien nuevo. Un cirujano de allí. Dice que necesita estabilidad. No dramas. Reacción, traición pura. Un puñal en el pecho. ¿Tan rápido? ¿Después de todo? La rabia me impulsó a una decisión impulsiva: quemar las cartas de mi abuelo. Borrar los rastros de nuestro linaje maldito. Pero en el taller. Con las llamas lamiendo el papel. Recordé sus palabras: vive. Apagué el fuego. Ahogado en humo y lágrimas. El verano de 2023 en Tarragona fue un infierno de calor sofocante y tormentas repentinas. Un reflejo perfecto de mi alma en ebullición. El taller familiar. Ahora mío por herencia. Se convirtió en mi refugio y mi cárcel. Olía a sierra y a trementina. Pero también a ausencia. Tallaba figuras abstractas, hombres entrelazados. Imposibles de identificar. Descargando en la madera lo que no podía gritar. Mi madre. Viuda y frágil. Se había recluido en rezos y rosarios. Pero sus miradas hacia mí eran dagas veladas. Marta. Redimida a medias por nuestra confrontación. Intentaba mediar: háblale. Alejandro. La familia es lo único que tenemos. ¿Lo único? El amor de Rubén había sido mi todo. Y ahora era cenizas. La rabia me llevó a Barcelona un fin de semana. Bajo pretexto de asuntos del taller. Busqué a Rubén en los bares de Eixample donde solíamos ir, el Museum. Con su luz tenue y cuerpos danzantes, en la Federica. Lleno de risas y cócteles. No lo encontré. Pero sí a un eco de él, un chico de ojos verdes llamado Marc. Que me invitó a una copa y me besó en un callejón. Fue mecánico. Vacío, su cuerpo era un sustituto pobre. Regresé a Tarragona más roto. Jurando no volver a amar. Pero el destino. Ese dios caprichoso de la Costa Brava. Tenía otros planes. Una carta llegó al taller. Manuscrita. Con el membrete de un hospital barcelonés. Alejandro. No puedo seguir huyendo. Necesito verte. R. Mi pulso se aceleró como en nuestra primera consulta. ¿Traición o redención? Conduje hasta allí esa misma tarde. El Peugeot traqueteando por la A7. Con el mar a un lado y mis dudas al otro. Lo encontré en un café del Born. Demacrado. Con ojeras que lo envejecían. No es lo que piensas. Dijo antes de que abriera la boca. El nuevo era un rumor. Estoy solo. Destrozado por lo que pasó. Explicó: la queja de mi familia lo había suspendido temporalmente, el estrés lo llevó a un colapso. Y Barcelona era su escape. Te bloqueé para protegerte. Ella. Pero no puedo sin ti. Nos reconciliamos con furia, besos en su piso de gracia. Donde el tráfico de la calle nos aislaba del mundo. Perdóname. Murmuraba él contra mi piel. Y yo lo hacía. Una y otra vez. Pero el reencuentro trajo un nuevo conflicto. Rubén quería que lo anunciara todo. Vuelve a Tarragona conmigo. Enfréntalos. Sé libre. La idea me aterrorizaba. Mi madre. Aún de luto. Dependía de mí, el taller era su ancla. Dals tiempo. Suplicaba yo. Él cedía. Pero la grieta crecía. De regreso en Tarragona. Intentamos la normalidad, cenas discretas en la cuina. Paseos por el parque de la ciudad. Donde los eucaliptos susurraban aprobaciones. Pero los chismes persistían. Un vecino. El viejo panadero de la calle Major.
Me guiñó un ojo en la plaza. Ese doctor es tu amigo especial. Cuidado. Que aquí Dios ve todo. La paranoia me invadió, revisaba las cortinas antes de besarlo. Apagaba luces innecesarias. Rubén lo notaba. Esto no es vida. Alejandro. Es supervivencia. El clímax estalló en la festa de la Verema. La fiesta de la vendimia en las bodegas de la Do Tarragona. Habíamos ido juntos. Disfrazados de enólogos improvisados, yo con una camisa a cuadros. Él con un sombrero de paja. Bebiendo mistela bajo las parras cargadas. La música flamenca retumbaba. Cuerpos bailando sardanas con pasión contenida. Por un momento. Fuimos felices, sus manos en mi cintura durante un baile. Risas compartidas con extraños. Pero entonces apareció mi madre. De la mano de una prima. Con un vestido negro que gritaba luto eterno. Nos vio. Y su rostro se congeló. El enfrentamiento fue en el aparcamiento. Bajo la lluvia que cayó de improviso. Como lágrimas divinas. ¿Qué hacéis aquí juntos? Exigió. Su voz un trueno. Rubén. Valiente como siempre. Dio un paso al frente. Señora López. Amo a su hijo. Y él a mí. Mi madre palideció. El crucifijo apretado en su puño. Herejía, mi marido muerto. Y tú lo arrastras al infierno. Me miró entonces. Suplicante. Alejandro. Dime que es mentira. El silencio fue mi traición. Mamá, es verdad. Lo amo. Ella se derrumbó. Sollozos que rasgaban la noche. Eres mi vergüenza, el último López. Y así. Rubén intentó calmarla. Pero ella lo empujó. Fuera de nuestra vida, has destruido a mi familia. Corrió hacia su coche. Dejándonos empapados y rotos. Esa noche. En mi piso. El sexo fue un bálsamo amargo, cuerpos chocando con rabia. Lágrimas mezcladas con sudor. No la escuches. Murmuró él. Pero yo sí, la duda se instaló como una enredadera venenosa. ¿Era yo la destructora? ¿Valía mi felicidad su dolor? Días después. El alto trago, mi madre sufrió un colapso nervioso. Hospitalizada en el mismo lugar donde Rubén trabajaba. Él la atendió. Profesional hasta la médula. Pero el conflicto era palpable. No puedo. Me dijo al salir de la habitación. Tu familia me odia. Y tú dudas. Discutimos en el pasillo. Voces bajas pero feroces. No dudo, pero es mi madre. Él sacudió la cabeza. El amor no pide permisos. Alejandro. Si no luchas por nosotros. ¿Qué somos? Se fue. Y yo me quedé allí. Entre el pitido de las máquinas y el eco de sus palabras. La decisión difícil llegó en una noche de levante furioso. Que azotaba las persianas como un amante rechazado. Solo en el taller. Con las cartas de mi abuelo extendidas sobre la mesa, había desenterrado las que no quemé. Leí su historia completa, un amor truncado por el miedo. Un suicidio velado como accidente. Mi linaje era una cadena de silencios rotos. Llamé a Rubén al amanecer. Ven. Necesito decirte algo. Llegó. Ojeroso. Esperanzado. Le mostré las cartas. Esto soy yo. Estos somos. No más escondites. Pero el destino. Cruel. Intervino de nuevo. Mientras hablábamos.
Mi teléfono vibró, Marta. Mamá se ha enterado de todo. Está en la iglesia. Gritando que eres el diablo encarnado. Ven antes de que haga una locura. El pánico me paralizó. Rubén vio mi rostro. Ve. Pero esta es la última vez que elijo por ti. Corrí. Dejando las cartas atrás. Y en la catedral de Santa Tecla. Encontré a mi madre arrodillada ante el altar. Rodeada de feligreses murmurantes. Hijo del pecado. Gritaba. La abracé. Sollozando. Mamá. Perdóname. Pero no puedo cambiar quién soy. Ella se resistió al principio. Pero algo en mí, quizás el eco de mi padre, la ablandó. Dios perdona, pero ¿y yo? Esa noche. Solo. Comprendí el abismo, había elegido a mi familia por instinto. Pero perdido a Rubén por cobardía. Su mensaje llegó al alba, adiós. Alejandro. Encuentra tu valor. Yo ya no puedo esperarte. El vacío fue total. Un duelo doble que me hundió en la depresión. Tarragona. Con sus ruinas eternas. Se burlaba de mí, el anfiteatro romano. Testigo de gladiadores valientes. Ahora albergaba mi derrota. Los meses siguientes fueron un purgatorio gris. Donde el otoño tarraconense pintaba las hojas de melancolía y el mar rugía acusaciones. El taller languidecía, yo tallaba menos. Bebía más, vinos de la tierra que nublaban el dolor pero no lo borraban. Mi madre. Recuperada a medias. Me trataba con una frialdad cortés, cenas silenciosas. Donde el tintineo de los cubiertos era el único diálogo. El tiempo cura. Hijo. Decía. Pero sus ojos decían lo contrario. Marta mediaba. Trayendo noticias del mundo exterior, Rubén ha vuelto. Abre consulta en el puerto. Cada mención era un puñetazo. Intenté reconstruirme, uníais al grupo de duelo en la parroquia, irónico. Rezando por mi padre mientras ocultaba mi verdad. Corría por la playa de la Arrabasada al amanecer. Con el sol naciente como un recordatorio de segundas oportunidades. Pero las noches eran peores, sueños donde Rubén me palpaba en la consulta. Su mano deslizándose con promesa. Solo para despertar solo. Con el vacío de la cama como un reproche. Escribí cartas que no envié, te extraño como el mar extraña la luna. Quemé la última en la chimenea del taller. Jurando cerrar el capítulo. La sorpresa llegó en Navidad. Esa fiesta de familia y fachadas en Tarragona. La misa del gallo en la catedral estaba abarrotada, velas parpadeantes. Villancicos en catalán que hablaban de pastores y redención. Mi madre insistió en ir juntos. Un gesto de tregua. Allí. En un banco lateral. Lo vi, Rubén. Solo. Con un abrigo oscuro que lo hacía parecer un extraño. Nuestras miradas se cruzaron durante el Gloria. Y el mundo se detuvo. Después de la misa. En la plaza nevada de luces. Me acerqué. Feliz Navidad. Mi voz era un hilo. Él sonrió. ¿Triste? Igualmente. ¿Cómo estás? Hablamos bajo un árbol iluminado. Con el frío mordiendo nuestras mejillas. Siento todo. Confesó. Te dejé porque no podía respirar en esa jaula. Pero te echo de menos cada día. Lágrimas heladas rodaron por mi rostro. Yo también. Y he cambiado. Le conté todo a mi madre. Le narré el colapso. La confrontación en la catedral. Las cartas de mi abuelo. Soy libre. Rubén. Tarde.
Pero libre. Él tomó mi mano. Allí. En público. Y el mundo no se derrumbó. Entonces, ¿qué hacemos? La respuesta fue un beso, lento. Público. Bajo las luces navideñas. Un grupo de borrachos aplaudió, una anciana sonrió. Tarragona. Por una noche. Fue indulgente. Regresamos a mi piso. Y el amor renació con ternura, no urgencia. Sino profundidad. Sus manos exploraron con memoria. Trazando cicatrices emocionales. Esto es nuestro. Murmuró. Y yo creí. Pero el verdadero clímax fue la confrontación final con mi familia. Invité a mi madre y a Marta a una cena en La Sarsa. El restaurante de nuestro primer encuentro. Rubén estaba allí. Nervioso pero firme. Señora López. No soy un demonio. Amo a Alejandro como él merece ser amado. Mi madre. Con el crucifijo en la mano. Escuchó en silencio mientras yo hablaba, de mi padre. ¿De las cartas? De cómo el amor no era pecado sino salvación. Mamá. Elige, familia unida en verdad. ¿O rota por mentiras? Lágrimas surcaron su rostro. Perdóname. Hijo. He sido ciega. Se levantó. Abrazó a Rubén, torpe. Pero real. Cuídalo. O te las verás conmigo. No fue fácil, hubo terapias familiares. Noches de discusiones acaloradas. Pero el lazo se tejió de nuevo. Más fuerte. Tarragona. Con su historia de ruinas y renacimientos. Nos acogió. Abrimos un taller conjunto, él con consultas en el puerto. Yo restaurando antigüedades romanas. Con toques modernos inspirados en nosotros. Paseábamos por el anfiteatro al atardecer. Sentados en las rocas donde el mar susurraba aprobaciones. Abrazados como en mi sueño más profundo. Hoy. 2 años después. Miro atrás y veo no tragedia. Sino lección. El amor. Como el Mediterráneo. Es turbulento pero eterno. Rubén y yo planeamos una boda discreta en las calas de Altafulla. Con amigos y familia, sí. ¿Familia? Mi madre. Con una sonrisa tímida. Dice, Dios escribe recto con renglones torcidos. Y yo. Con su mano en la mía. Sé que respira profundo no es solo un mandato médico, es una invitación a vivir. En las noches. Cuando su mano se desliza más abajo. No hay secretos. Solo nosotros. En la ciudad que nos vio nacer y renacer.